Como decíamos, la comprobación en carga, ¿no? Para relacionar la estructura de bloques que estamos proponiendo la exploración. ¿Qué valoraríamos en caso de una discrepancia de longitud de extremidades, ya sea funcional o estructural, como decíamos? Pues podemos seguir un orden, ¿no? Con el paciente de pie, normalmente en banco de marcha, para tener una mejor visión y posición nuestra a la hora de explorar. Pues miraríamos en el plano frontal anterior, por un lado la cintura, la posición de la cabeza, siempre mirando como el plano negativo, ¿no? El negativo alrededor de la cabeza, que nos facilita muy bien si hay algún tipo de compensación de la cabeza hacia un lado o hacia el otro en el plano frontal. Miraríamos la cintura escapular, la cintura pélvica, que lo que vamos a realizar habitualmente es tanto a nivel anterior como posterior, ver la cresta ilíaca anterior superior y la cresta ilíaca posterior superior, y cogiendo estos dos puntos de referencia tenemos una buena herramienta para ver si hay algún tipo de basculación, ¿vale? Aparte de esta basculación, ya veréis después cuando hablaremos la pelvis también, nos permite valorar si hay alguna rotación de un segmento respecto al otro. O sea, esa palpación, si podemos, si nos llegan las manos y si no nos llegan, pues hacerlo por diferentes planos, ¿no? Mirando las posteriores, mirando las anteriores, mirando a nivel sagital, pues la que es el anterior superior y la posterior superior, para ver si también un componente de anteversión-retroversión, pues es una herramienta útil en ese sentido, ¿no? Veremos también a nivel de plano frontal posterior, pues todo lo que sería la cintura escapular también, los pliegues glúteos, los huecos popliteos, es una buena herramienta, la línea de Helbing, ¿no? Aquí donde tanto la posición de la pierna, si está una más vara o está más valga, o el pie si está más con ese Helbing más pronado o menos pronado, si es asimétrico, por el motivo que sea, ya nos da una diferencia también de longitud de las que llamaríamos funcionales, ¿no? O la altura de la patela, que estén al mismo nivel, que no haya un gran componente de asimetría a nivel de rotaciones, ¿no? El test de descenso navicular en ese sentido, como concepto de que en la navicular podemos medir esa pronación teniendo en cuenta esa altura. Una cosa que también nos va muy bien también para determinar qué tipo de pantorrilla tiene el atleta, ¿no? Si la tiene más en pata de conejo, si la tiene el vientre muscular o con un tendón de Aquiles más largo, menos largo, pues la medición del diámetro gemelar, ¿vale? Aparte de clasificar esa parte de la pantorrilla, también pues el diámetro nos puede decir si hay una pierna que está trabajando más, y eso puede ser un componente de discriminación de si hay una diferencia de longitud de extremidades. A partir de ahí, si nosotros vemos que hay una diferencia funcional, pues lo que vamos a hacer es, si se puede, ¿no? Teniendo toda la información, compensar esa disfunción, ¿no? Si tengo un pie que está más pronado, el otro más supinado, pues puedo ver si esa compensación la corrijo, ya sea a nivel de trabajo de balances musculares, ya sea a nivel de algún tipo de plantilla que nos pueda controlar ese pie para compensar y mantener esa longitud de extremidades. Esa sería una herramienta. Si tengo que utilizar realmente, porque tengo una discrepancia real de una tibia más larga que la otra, por ejemplo, pues lo que voy a hacer es una alza, ¿no? Aquí hemos puesto esas dos tipos de plantilla, ¿no? La que hay en medio y la que está en la parte inferior, para recordar, ¿no? Que una alza tiene que ir hasta la parte anterior del pie. No podemos poner una alza como muchas veces se ha hecho, de poner solo una talonera, ¿no? Porque esa talonera que vemos a la parte inferior, lo que nos estaría compensando propiamente más que una alza, propiamente dicha, sería un equino, ¿no? Un cabo anterior, por ejemplo, algún tipo de tobillo quino, que sí que nos diferenciaría la parte anterior con la posterior. Pero si no, la alza tiene que ir progresivamente hasta la parte anterior del pie, o compensarse a nivel del zapato, que si no es muy exagerada la necesidad, pues puede ser una opción, aunque siempre el razonamiento porque se hace muchas veces en las plantillas, si admite la capacidad del zapato, es por un tema de que la parte externa de la suela, si le ponemos esa alza, pues hay un desgaste, con lo cual no controlamos tanto esta alza que perdure en el tiempo. Siguiente punto de la exploración
que vamos a valorar va a ser el ángulo rotuliano, ¿no? El ángulo Q, que básicamente nosotros lo usamos como referente para ver en plano frontal si hay un valgo o un varo de rodilla. Que sepáis, como ya sabréis seguramente, es el ángulo Q, pero obviamente está, digamos, adaptado de un ángulo radiográfico, ¿no? Donde se toma de referencia la espina ilíaca anterior superior. En este caso no lo usamos nosotros clínicamente, pero que radiográficamente se toma ese punto de referencia, el centro de la rótula y el centro de la rótula con la inserción del tendón rotuliano. Ese ángulo, esa parte superior, ¿vale? Viene a estar más o menos determinado sobre unos 15 grados en hombres, unos 20 grados en mujeres, por el tema de la anchura pélvica femenina. Y nosotros lo que usamos a nivel clínico, que nos va muy práctico, que nos es muy práctico, es coger el centro del talón como eje de un goniometro de los brazos, por ejemplo, y ponemos la bisectriz del muslo, que sería la adaptación a la que es ilíaca anterior superior, y la inserción del tendón rotuliano, la TTA. ¿Vale? A partir de esa posición, pues determinamos si hay algún valgo o valgo de rodillas desde la posición de, como veis aquí en la imagen de la izquierda, de cúbito supino. Como sabéis, ¿no? Podemos utilizar el goniómetro de Molgen, podemos usar la distancia intermaleolar también para determinar si hay algún tipo de genuvaro o genovalgo en un paciente. Eso sería en plano frontal. También miraríamos en plano sagital, ¿no? Si hay algún componente de rodilla de flexus o recurvatum. Si hay un recurvatum, hay que siempre tener en cuenta que si hacemos una valoración, por ejemplo, de un varo de rodillas en carga, una persona que tenga una hiperlaxitud, por ejemplo, o tenga algún componente de restricción de tobillo, nos podemos encontrar que tengamos nosotros un recurvatum que nos va a dar una falsa imagen de rodillas en varo, ¿vale? En chenovaro, que si le hacemos hacer un poquito de flexión de esas rodillas, que estarían en este caso del ejemplo en recurvatum, pues veríamos que desaparece, ¿no? Es una de las cosas que a veces tenemos que tener en cuenta para que no sea un falso positivo de genuvaro, una persona que tiene un recurvatum, que nos va a dar una imagen pues parecida en ese sentido. Un test que nos va muy bien en deportistas realizar, que es muy, muy sencillo, siempre hay que tener en cuenta la capacidad que tengamos, sobre todo propioceptiva del paciente, para que no se nos caigan al suelo, es el test de lo que llamamos un squat monopodal, ¿no? Un single leg squat. Básicamente es una flexión de rodillas, teniendo que hablar con el paciente con unas indicaciones muy, muy simples y concretas. Le ponemos un punto de referencia, en este caso hemos usado ese pequeño instrumento, ¿no? el Egmotion, ¿no? Que es una empresa de Check You Motion, que lo que realizan pues son valoraciones funcionales con una serie de instrumentación muy sencillas, pero muy, muy fáciles también de aplicar. Y lo que realizamos es un test que, como os decía, consiste en lo siguiente. Le pedimos al paciente que flexione la pierna que no está en contacto con el suelo, ¿no? Que se ponga en un apoyo monopodal y flexione la pierna que no está en contacto, la flexione en 90 grados. Y esos 90 grados los tiene que mantener en toda la flexión de rodilla, que sería lo que llamaríamos el squat monopodal. ¿Cuánta flexión tenemos que realizar de rodilla? Normalmente son unos 60 grados que se recomiendan de la rodilla que está en contacto con el suelo. Esos 60 grados, la mejor indicación es decir, mira, si tienes la pierna a 90 grados, hasta cuando flexiones, hasta que te toque más o menos el dedo gordo al suelo. Es una indicación general, pero puede ser una buena herramienta de cara al paciente. Otra indicación que le damos al paciente es que, como veis en la imagen, pues que se ponga con los brazos a los lados e intente bajar lo más vertical posible. Veréis que muchos pacientes ya eso lo tendremos que descartar porque se nos va a caer el paciente, porque no tienen nada de estabilidad. ¿Para qué nos va muy bien ese test? Para ver el grado de control motor que tenemos a nivel de lo que sea el core del paciente, ¿no? Y la estabilidad de la rodilla que podamos tener. Veréis que muchas veces hay una asimetría en cuanto hay una rodilla mucho más estable que la contralateral, y aparte de esta rodilla podemos ver otros segmentos, ¿no? De manera indirecta o directa, como lo queráis llamar, ¿no? El tronco, si podemos bajarlo recto o se nos ladea. La pelvis, lo mismo, si nos bascula o se baja de una manera estable.
la rodilla, si generamos más valgo o puede bajar totalmente bien flexionada. Pensad que aquí estamos reproduciendo en parte la fase de máxima absorción, ¿no?, de la carrera. Con lo cual, como más estable, como más esa rodilla pueda flexionar siguiendo el plano sagital y que no se nos vaya lateralmente, pues tendremos una mejor facilitación, ¿no?, en ese plano. Y el pie, lo mismo, ¿no? Si tenemos un pie que conseguimos que flexe lo más en plano sagital, que es hacia donde queremos ir, hacia adelante, pues mejor que no, que nos prone en exceso. La metodología esta, ya digo, del compañero que ha diseñado esto, del Check Your Motion, pues tiene un sistema de clasificación numérico, ¿no? De 0, 1, 2. En cuanto al tobillo, ¿no? Por si lo vemos que flexiona 0 totalmente recto, si se va un poquito o se va del todo. Es decir, si el maleolo interno se acerca mucho a la vertical del punto de referencia anterior que le hemos dispuesto, o cede completamente, ¿no? Que sea un 2, que sea muy pronado ese pie. Con la rodilla igual, si conseguimos flexionar perfectamente al punto de referencia, y vamos a darle que va a ser pues el centro de la rodilla desde esa primera posición de salida, o si se nos va la rodilla muy acerca de ese punto de referencia, o se nos va del todo con un gran valgo, ¿no? Cadera también, cadera eso sí, cadera y tronco, lo que valora ya es con dos valores, ¿no? 0 o 1. 0, que estamos bajando con una cadera bien estable. Si nos bascula mucho, pues tenemos ahí un 1 y el tronco igual. Otro criterio que utiliza este compañero para valorar la estabilidad de esa rodilla, aparte de los otros segmentos, es si consigue realizar 5 repeticiones seguidas o se cae o tiene que apoyar el pie por falta de estabilidad. Es una herramienta muy útil, ya os digo, como test funcional, a la hora también de ver la evolución de un paciente, es decir, desde que empieza, por ejemplo, a pretemporada o empieza a correr, incluso a cómo va mejorando y va adquiriendo pues todas esas adaptaciones que se necesitan para tener una carrera mucho más estable. Y por otro lado también para ver la recuperación de una lesión, por ejemplo, si tengo una lesión de cruzados anteriores y estoy recuperando, poco a poco puedo ver al principio una gran asimetría derecha-izquierda y después iré viendo mejorías, ¿no? O si tengo una restricción de tobillo, también va a haber cambios importantes en este segmento.